¿Empiezo yo? Pues bueno, nada, empezamos ya con la última mesa. Ya sabemos que iba por el comienzo, por lo que era la trama, y ahora llegamos al desenlace, al final. Por lo que mucha gente dice, ¿no? En una novela, el final es un poquito lo que marca la diferencia si a la gente le ha impactado o no le ha impactado la novela, ¿no? Entonces, entre nosotros tenemos escritores, bueno, de relatos ya no, porque ya no está Javier Torras, ¿vale? Pero tenemos escritores de novelas y aparte tenemos a Marta, ¿no? Como editora y como promotora. Ah, bueno, perdóname, es cierto. Y microrelatos. Como de relatos, sí. O sea, relatos somos todos. Sí, tenemos aquí un ¿no? Vale, pues nada, empezamos con un pequeño debate, ¿vale? Para mí es una pregunta que me han hecho muchísimas veces, ¿vale? Sobre escritores de relatos o escritores de novelas. ¿Vosotros creéis que tiene que ser más impactante el final de un relato que de una novela? Me explico, el relato es muchísimo más corto y en muy pocas palabras tienes que impactar mucho más al lector. Con la novela tienes más tiempo a la hora de impactar porque tienes una trama muchísimo más extensa. Entonces, ¿vosotros qué opináis con el tema de las novelas? Yo creo que tienes que impactar con el final, con todo. Me da igual que sea una novela y que sea un relato. El final es lo que queda. Si te ha gustado, yo creo que la historia tienes que dejarlo al final. Yo no sé, el relato y el microrelato, que es muy breve, en muy pocas palabras, yo creo que tienes que buscar un impacto fuerte. En novela puede ser que la novela no acabe impactando, sino que acabe redonda, acabe suave. Pero el relato tiene... El microrelato, bueno, para mí, es el que cuando acabas de leer vuelves a empezar. Eso en una novela generalmente no es bueno. Para mí sí tiene que ser más impactante. Pero cambia un poco el sentido, ¿no? Que te lo complete y tengas que hacer una segunda lectura. Que tengas que hacer una segunda lectura diciendo, anda, ¿cómo era esto? La segunda ya te cuadra todo. O no, sí. Sobre todo en el libro. Sobre todo en el libro. A mí me parece que el microrelato es tan importante, o el relato, no lo mismo, tan importante el principio y la trama como el final, porque al fin y al cabo es tan cortito que tienes que tener en tensión siempre al escritor. Me da igual que escribas el género que escribas, pero al fin y al cabo, en tan pocas palabras tienes que atrapar a un lector. Para mí un relato me parece interesante cuando acabe el final del relato te den ganas de que diga, uy, este relato me encantaría que fuera una novela. Me parece que eso sería importante. Por lo que cuenta. ¿Y tú, Magda? Es lo que me pasa a mí con los relatos, que me gustan más las novelas. Es más, hay veces que las novelas se me hacen cortas. Y los finales, pues me gustan los que acaban bien. A mí también es terror, dame el género que quieras, pero por ejemplo el terror no puedo con él, lo siento. Muy bien. Vale, habéis comentado que, o sea, ¿te parece positivo que de un relato te digan que debería ser una novela? ¿No crees que por otro lado no sería un fallo del relato no haber conseguido sintetizar en el espacio que se ha dado? Se supone que debería ser el suficiente para contar lo que quiere contar. ¿No crees que tal vez sea un fallo más que un acierto? También puede ser un acierto. De hecho, yo tengo la peculiaridad de que tengo la manía de hacer relatos que van entrelazados entre sí. Entonces, a lo mejor hago como pequeñas trilogías de relatos o relatos que en un libro gusten, procuro que tenga una pequeña apertura para que pueda tener una continuación en una conclusión. O sea, casi como capítulos, casi. Sí, entonces me parece que también puede ser positivo. Vale. Vale, cuando creáis el esquema de la novela, del relato, o tenéis la idea, ¿soléis tener claro el final desde el principio? ¿O os dejáis llevar por la trama a ver dónde os lleva? Si lo tenéis claro, ¿lo mantenéis? ¿Lo cambiáis? ¿Claváis la estaca y aquí no hay quien nos mueva? Yo me dejo llevar por los personajes. Yo llevo 6 novelas publicadas y las 2 primeras es verdad que sabía el comienzo y el final. Pero una de mis lectoras, Cero, que es una de mis mejores amigas, en la segunda me descubrió enseguida lo que ocurría y dije, pues esto no puede ser así. Es la única persona que ha descubierto algo, ¿eh? Pero bueno, supongo que también porque me conoce y sabe cómo pienso. Pero entonces dije, pues te has cagado, te voy a sorprender. Y ahora escribo sin saber ni yo misma qué va a ocurrir. Y entonces ya no sorprendo solo al lector, me estoy sorprendiendo a mí misma. Hay giros que digo,
esto es la leche, lo que se me acaba de ocurrir. Y pienso ahí en el lector, digo, guau, si a mí me mola, pues el lector va a flipar. Así que no, yo ya no sé qué va a ocurrir. Yo voy evolucionando y me van llevando los personajes a algo. Y después es otra manera de que el lector dude de todos los personajes. Porque claro, si yo no sé quién va a ser el culpable, pues todos tienen un motivo, todos tienen algo por lo que pueda ser. Y después yo ya decido y elijo. Pero tienes la premisa de inicio y los personajes y ya. Y van evolucionando. Que vayan trabajando ellos. Exacto, que me van guiando ellos. Y entonces me sorprenden y flipo. A mí me pasa algo parecido. Yo siempre escribía sabiendo un final. Tengo que llegar aquí, lo que pasa es que muchas veces, como me pasa con el Google Maps con el teléfono, que te dice para aquí y yo voy para allá. Otra cosa Pasa lo que mismo, iba en dirección contraria. Pero llegas. Sí, llegas. Está usted a 10 minutos y llegas hora y media después, pero bueno. A algún sitio llegas. Yo cuando vuelvo a mirar dice, está usted a 25. Yo, pero esto es... No, estás Pues equivocado. con relato me pasaba que en microrelatos se iban a donde no tenía que ir. Últimamente estoy probando y además me resulta eso, poner una frase y decir, ¿y a dónde me llevo? A veces me llevo a algún sitio y muchas veces no me llevo a ningún lado. Generalmente sí me suelo llevar a algún sitio. Y enlazando un poco con lo que comentabas antes de que la idea es que el final, sobre todo en el micro, te interprete el inicio, suena un poco contradictorio, ¿no? Pues parece que debieras tener claro cómo va a terminar para poder interpretarlo, o cómo trabajas eso. No tiene por qué. Quiero decir, tú puedes llegar a un buen final no sabiendo dónde inicio. Hombre, tienes que tener una idea de a dónde vas. El microrelato son 50 o 100 palabras, tampoco puedes ir mucho a ciegas. Pero sí decir, quiero ir en esta dirección. Antes lo que te quería explicar es que yo antes tenía la frase final. Antes de ponerme a escribir tenía la frase. Literal. La frase, esta me ha quedado redonda, a ver cómo llego yo aquí a decir esto. Y ahora ya me dejo llevar más. Es una experiencia que es... Tiene más el sentido, pero no sabes el literal. Sí, el sentido sí, claro. ¿No? A ver, yo creo que me pasa un poco como dice Conchi. Yo creo que desarrollo muy bien los personajes, porque me parece interesante, pero al final no lo tengo ni mucho menos claro. Tengo la idea principal y a partir de esa idea creo que los personajes, solo cuando empiezas a escribir, los que dejas que te lleven por una dirección o por otra. Creo que para mí por lo menos es lo que me gusta, que sea el propio personaje el que me diga lo que tengo que escribir. Me parece una forma de que, aparte de que me ambiente yo a la hora de escribir, creo que transmito más cuando escribo de esa manera que si tengo ya todo esquematizado y voy un poquito más lejos. Y bueno, no, pero sí, ¿tú crees como lectora? No, ¿crees que se nota cuando lo que estás leyendo dices, pues sí, tenía claro desde el principio dónde iba o no tenía idea o no se nota, ¿no? Normalmente. Vamos, yo no noto nada. Yo me meto en la historia y hasta que la acabo. Yo no estoy analizando la historia. ¿No te pasa alguna vez que digas, no sé ni dónde analizar? El otro día me escribió un microrelato, me quedé yo conmigo misma. Un dibujo de mi hijo. Es que no sé. No se oye. Está un poco fácil. Sí, habla con Que me pidieron un microrelato. Y yo dije que yo no soy escritora, que yo no puedo, que sí que lo intentes, y por un dibujo de mi hijo, que luego si queréis alguien os lo enseño, pues me salió un microrelato que no me lo creía ni yo. Y pensé, qué fácil. Pues me he vuelto a intentar y ya no. Tiene que ser en ese momento. Pero es muy complicado escribir microrelatos. Vosotros podéis ahora, por ejemplo, una de las cosas que sí que me gustaría es que explicaseis un poquito los libros que estáis presentando para que la gente aquí los conozca, que hemos entrado así un poco a saco, y sobre todo que nos expliquéis, sin hacer spoilers, ¿vale? Cómo se generó el final de vuestra novela. O sea, cómo llegasteis a ese final de esa novela. Que es lo que hablaba antes, por ejemplo, Conchi, ¿no? Que antes igual tenías el final pensado, pero ahora no. Entonces, ¿cómo habéis decidido, de una manera, que ese sea el final de vuestra novela? Bueno, pues yo tengo aquí encima de la mesa la última novela que he escrito, Juego Terminado. Esta novela se originó... Voy a empezar por los orígenes, porque al final es que el desenlace ya lo he dicho, los personajes me llevan a él. Pero el origen de esta novela es curioso porque a un amigo, un compañero de trabajo, le dieron una paliza en un parque, así sin venir a cuento.
Y entonces los compañeros, cuando volvió de la baja y todo esto, tuvimos un storming, ¿no? una lluvia de ideas de por qué podía haber ocurrido. Una de ellas fue con la que empieza este libro, que es el juego de... ¿Cómo se llama el juego? La ballena azul. Gracias. Muy bien, ahí vamos. Era para ver si estabais atentos. Ya no lo hemos leído todo, parece. No, así empieza. Así empieza, efectivamente, por el juego de la ballena azul. Y entonces empezó así el libro, pero evoluciona muchísimo, porque claro, eso es el comienzo de la ballena azul. Luego se van descubriendo muchísimas más cosas, pero para mí va a ser el libro, o sea, empezar por la ballena azul, después evolucionar, es pues a donde me llevaron los personajes. Los personajes eran tales, de hecho, al que le pega la paliza es el hijo de mi protagonista, que en este caso muere. Y el padre es de la CIA, o sea, tiene recursos, medios, conocimiento pues, para investigar qué ha ocurrido. Y entonces ya pues va evolucionando según me van llevando a todos los personajes. Hay giros, porque de repente digo, esto es la leche, lo cambio, luego continúa, va por otro lado y hasta que llega al final. Eso sí, con lógica, es decir, que haya giros o que no tenga ni idea a dónde voy, no quiere decir que no esté estructurado y que no esté claro por qué pasa cada cosa. Sí, pero en algún momento decide... Al final va a ser este. Ya. Pues mira, a veces me doy cuenta a la mitad del libro o bastante más adelante. En este caso. Suelo darme más o menos cuenta a la mitad del libro. A la mitad del libro ya he dicho, ya sé por dónde voy a ir. Te encarrilas. Yo ya me encarrilo, pero no dejo que el lector se encarrile porque quiero sorprenderlo. Vale. Claro, es que además los tíos son micros. Cuéntanos un poco y... El libro que os traigo es Black is Black, que es un libro de microrelatos. Fundamentalmente son microrelatos negros, bastante oscuros, por eso se llama Black is Black. Pero hay un poco de todo, hay también los más introspectivos, más nostálgicos, el día tonto que tiene cada uno. Lógicamente un microrelato es un día, y al día siguiente lo revisas, y a lo mejor lo retocas. No es una novela, no estás 4 meses pegándote con ello. Al cabo de un tiempo lo lees y si te sorprende y dices, anda, yo escribí esto, vas bien. Si dices, ¿qué mierda es esta? Vas mal. Es buena prueba. Es muy buena prueba, sí, sí. Si dices, anda, tiene gracia. No despierto a mi mujer a las 2 de la mañana. Porque no tiene ese sentido de humor también. Y lo de los finales, me alegra que me hagas esa pregunta. Son 90 más 1 microrelatos. Daniel contó 24 personajes. Sí. Yo voy a contar 91 finales. Mañana nos vemos aquí. No os voy a cantar porque cada uno tiene su historia, su final y su... Bueno, pero puedes leer uno. ¿Puedo leer uno? Vale, gracias. Bueno, luego leemos también luego la fase final de cada uno, aparte de... Voy a leer uno Sí. para expresar un poco lo que te decía. Es uno que sabía para dónde iba, no sabía el final. Es muy cortito, se llama Beso robado. Es de amor, para que nadie... No es de mí, ¿sabes? Ok. No lo pude evitar. No podía dejarte ir sin haber probado el sabor de tus labios. Así que te besé, afrontando la furia de tu marido, los gritos horrorizados de tu madre y el estupor del resto de tu familia. Pero aún me duele que me echaran así del tanatorio. Me encanta. Esa es la expresión, esa es la expresión. Que un lector diga, joder. Madre mía. Una vez... ¿Qué pensar, macho? Es que son para pensar así. Joder, y tanto. En la primera presentación que hice, de verdad, el mayor elogio fue acabé uno, hubo un silencio y alguien dijo, la puta que lo parió, tío. Ha llegado. Misión cumplida. Tampoco quería ser tan soez, pero vamos. No, fue muy natural. El joder es que me he salido solo. Bueno, es una antología de misterio y terror, aunque mucha gente que lo ha leído dice que tiene muchos toques de novela negra, sí que el eje central de todos ellos es el asesinato. Se llama Camino hacia tu oscuridad porque nace la idea de que creo que todos tenemos un lado oscuro dentro de nosotros, lo que pasa es que uno la explora más y otro la explora menos. O más o menos uno está más controlado que otro. El principio se basa un poquito en los miedos más comunes que tenemos todos. Todos hemos tenido un muñeco que nos daba mucha rima jugar con él, todos hemos tenido un pueblo en el que íbamos y era medio abandonado y nos daba miedo, son terrores muy básicos.
En cuanto hablando de la conclusión hay un poco de todo, son 20 relatos, dentro de ellos hay un poco de todo, pero me suele gustar que queden un poquito abiertos, que den la posibilidad de quedar un poco abiertos. De hecho, un personaje del libro gustó mucho a los lectores, que es de lo que he vestido hoy se supone, y de él es del que ha nacido la novela que estoy terminando. Entonces, de la Guardia Civil. Bueno, realmente es un teniente de la UCO, que no sé exactamente, pero pertenece a la Guardia Civil. Y entonces, por ahí, a partir de ese final medio abierto, es de donde generó en la novela, ya lo comentaba antes, que es un poco abierto que da a que la gente diga, pues está ya en una novela. Y por ahí nos surge, ¿no?, ese final abierto. ¿Se le ha oído bien? Sí. Vale. A ver si pasamos. Y bueno, hablando de esto, el tipo de finales abiertos cerrados, medio pensionistas. Por ahí hay gente que se ríe. Por ejemplo, Magda, tú a la hora de leer prefieres cerrado o abierto. ¿Qué tipo de final es el que más te gusta? Happy End. Es que me gustan todos. Es que no sea bajito de como. Ay, que me gustan todos los finales. Si me gusta la novela, normalmente me gustan todos los finales. Si es un final abierto, yo quiero que ya esté la trilogía, por ejemplo, ya, terminada. Claro, si es un final abierto para hacer otra parte, yo quiero que ese libro esté escrito ya. ¿Por qué me miras a mí? Porque hay un libro ahí con un final que no puede ser, que se llama Entropía, por si no lo sabéis. Y estoy ahí esperando a ver. Entonces te gustan cerrados. Cuando acabo de Te gustan cerrados, lo que no te gusta es. me gusta mucho la novela y no lo abierto para que siga. Claro, entonces claro, no termino realmente. ¿Ves? Sí me gusta todo. No puede ser. Lourdes, tú querías decir que obvio Magda no es autora, es promotora de autores. Y entonces mi pregunta va más dirigida hacia la promoción. Estás en una mesa de thriller, pero igual promocionas thriller que bueno, sobre todo thriller, ¿no? Estamos en esta mesa. Sí, género negro, entraría en todo más o menos. Son mesas multiautor. ¿Qué género es el que te resulta más fácil? ¿Con qué género te resulta más fácil llegar al lector? ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Como promotora, te contratan autores de romántica, de thriller, de negra, de fantasía. Es que según el libro que tú me des, a esos grupos me voy yo. Hay grupos que hay lectores de todas clases, hay grupos de negra, hay grupos de terror, hay grupos... Fácil ninguno. Fácil ninguno porque o sea, casi todos sois autores indies y lo primero que hay que hacer es que se vea y que se sepa que estáis ahí. Hay veces que lo consigo, hay veces que no lo consigo. Pero yo estoy ahí siempre machacando y tú lo sabes. Por eso te lo pregunto. Sí, es fácil. Algunos enseguida veo una imagen y me sale un banner y me sale una cosa preciosa. Y hay otros que estoy 3-4 horas y tengo que dejarlo y decir mañana probamos. ¿Has sugerido a algún autor que cambie de portada porque no hay ni para adelante ni para atrás, que con nadie? No, y que es que no sé qué hacer, ni para dónde tirar. Géneros que ni tampoco estaban, no eran específicos, ni eran fantasía, ni eran romántica, ni tampoco te lo decía el autor. Pero bueno, he tenido un poco de todo, llevo ya 5 años casi. Bien. Bueno, ya que es la última mesa, yo creo que deberíamos de jugar un poquito. Pero jugamos un poco todos, ¿vale? Vale. Los principales sois vosotros. Vamos a hacer un juego, a ver, entre Daniel y yo os vamos a leer unas pequeñas estrofas, ¿vale? Y vosotros nos tenéis que dar, sin pensar, un final. Sí, pensar. ¿Vale? A ver si piensas Final. demasiado. Me refiero súper rápido, o sea, ¿vale? Entonces, una frase. Nosotros os leemos esto y nos dais una frase. Y vosotros, si podéis, pues colaboráis también, ¿vale? La primera. María corría entre los árboles. Intentaba buscar uno lo suficientemente ancho para poder ocultarse. Respiraba agitada y sentía que sus piernas flaqueaban por la tensión acumulada. En ese momento los vio. Se escondió detrás de uno porque estaban jugando al escondido.
¿Vale? Sí, más siniestro. Sí. Y eso ha visto una niña corriendo nerviosa. O sea, me acabo de quedar blanco. ¿Manuel? Ah, este mismo. Sí, sí, todos con él. Vamos, todos contra todos. Vamos En a ese momento lo vio. Se me ha ido. En ese momento los vio. Perdón. Sin pensar. Sin pensar. Porque yo ya me las he cargado. Me habéis dejado que lo piense. En ese momento los vio. La manada de lobos que venía hacia ella estaba encabezada por el gran lobo blanco. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Tú? No es más rebuscado. Un grupo de vampiros necesita beber sangre y ahí se ha encontrado con la chica y cuando los vio ya tenía los colmillos a su mano. La verdad. Repítemelo. Ya ha pasado de todo ya. Es que ya me he quedado. María corría entre los árboles. Intentaba buscar uno lo suficientemente ancho para poder ocultarse. Respiraba agitada y sentía que sus piernas flaqueaban por la tensión acumulada. En ese momento los vio. Y salió corriendo. No sé, se subió a un árbol, no sé. ¿No? ¿Vale? No te daba Muy más. bien. Lo siento. Bueno, me han salido cosas diferentes. Venga. Estoy en el árbol tuyo. Otra. Las cerezas se acumulaban en la barra. Cervezas. ¡Ay, cerveza! No sé por qué digo cereza. No es lo ¿Cerveza o cereza? Las cervezas, sí, correcto. No se lee. Así que las cervezas se acumulaban en la barra de aquel antro, mientras Jaime observaba cada movimiento de esa mulata que se contoneaba torpemente frente a esos hombres sedientos de sexo. No esperó ni un minuto más. 1, 2, 3, respondo otra vez. Y se me dio otra. No, tú eres la última, no te adelantes. Puedes aprovechar. Se bebió todas las cervezas que había encima de la mesa. Se aprovechó, ¿no? Se la bebió Sí, y se sí. fue sin parar. Se bebió, se largó. Espera que se fuera, la siguió y sacó el cuchillo. ¿Esperó? Esperó a que terminara del bar, salió y la siguió con un cuchillo. Se dirigió al servicio con la vejiga a punto de estallar. Cuando vio que la mulata entraba en el cubículo de al lado de él, decidió que había llegado el momento de dejar de beber. Va, venga, siguiente. Manos arriba, esto es un atraco. Lobby era un lobito divertido y juguetón. Una mañana salió temprano en busca de algo de comer. Al llegar a la ladera, observó cómo un hombre dirigía sus ovejas de vuelta a la granja. Una de ellas, la Anita, se había entretenido jugueteando con una mariposa. Lobby, sigiloso, se acercó a ella. ¿Qué me toca, veis? No, espera. Y el pastor gritó que viene el lobo, que viene el lobo. Y nadie lo creyó. Aquel día el pastor cenó cordero vestido con su piel de lobo. Mira. El lobo se iba a comer a la oveja, pero al verla se enamoró de ella. Oh. Es algo distinto. Te manda que te casa. Pues no sé, persiguió a la mariposa, se cayó al río y Se ahogó. y se ahogó. Me lo voy a cargar yo también. Bueno, nos ponemos tiernos ya. ¿eh? Aquella de la madre. Era la primera vez que iban a pasar la noche juntos. Se desnudaban lentamente entre besos y caricias. Sus cuerpos desnudos parecían aullar a la luna pidiendo placer. Entonces, Estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Era algo más rebuscado. Cuando fueron al acto sexual se dio cuenta de que era un ser asexual. Entonces su marido decidió volver a hacer. Entonces pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué tenía que pasar? Pues sigue leyendo. La puerta se abrió y una luz cegadora me hizo caer de rodillas. Me recompuse y, aún algo aturdido, me lancé sin pensar que... Que había muerto.
que era la última cerveza que quedaba en la nevera. Estaba en la sala de operaciones. Joder. No sé. Es que no lo he leído. Repítelo. La puerta se abrió y una luz cegadora me hizo caer de rodillas. Me recompuse y aún algo aturdido me lancé sin pensar que... ¿Qué podía pasar? ¿Qué podía pasar? Final abierto. No, lo que no te gusta. Bueno, ya el último. Yo soy mejor que tú. Es un diálogo, ¿vale? Yo soy mejor que tú. Perdona ni de coña, chata. Le contestó con arrogancia. Tú no eres más que una facilona. Esas palabras te las vas a comer, zorra. Contestó abalanzándose sobre ella. Zorra yo. Con lo poco que me gusta. Lo rayó, ¡zas! Ya está. Se acabó. Zorra yo. Venga, al público. Yo digo, que se anime. Eso. O alguna que se anime. La chica saltó, pues no, se agachó y le equivocó. Vaya. Él ha recuperado el gusto por la lectura desde que aprendió braille. Sí, zorra tú, ¿qué pasa? Ven para acá y te lo digo. ¿Qué va? Zorra tu madre. Pues eso es lo que yo decía. Es más realista eso. Ahí sí que finaliza, claro. Zorra tu madre te puede abrir, pero... Ahí ya vamos. Tela. Vale. Pues... ¿Sigo? Vale, a ver. Hemos estado viendo durante toda la tarde lo que hemos dicho, ¿no? Lo que es la estructura de una novela. Por ejemplo, ahora los lectores también, ¿no? Que podéis también comentar. ¿Al final creéis que es la parte más complicada? ¿O creéis que es más complicado crear una trama? O empezar como empieza. Por poner las tres. Podéis hablar, ¿eh? O sea... Yo creo que sí, creo que al final sí que es muy complicado en el aspecto de que te estás jugando con una persona, un libro que a lo mejor le ha gustado mucho, deje de gustarle. Si un final es malo, por muy bueno que sea el libro, no lo vas a recomendar a nadie. Porque al fin y al cabo, si lees un mes una novela gorda, que un final malo te lo tire por tierra, estás perdiendo un mes de lectura. Entonces creo que ese final tiene que ser lo suficientemente bueno como que dejes al lector con ganas de seguir leyéndote más. Entonces para mí, aunque la trama es importantísimo y un inicio cañero es importante, creo que al final es fundamental para que el lector decida seguir o no seguir leyéndote. ¿Y no creéis realmente que... Perdona, Manuel. No, perdona tú. ¿No crees realmente que realmente el lector, si lo que no le gusta es la trama, no va a llegar al final? Por supuesto, por supuesto. O el inicio, lo mismo. O el inicio, eso es, porque realmente muchas veces tú coges un libro y si el comienzo o la historia central no te acaba de enganchar, con todo lo que leemos, al final lo dejas. Y no le das oportunidad a ese final. Si el inicio no es bueno, no te va a leer. En cuanto lea el primer párrafo, si le gusta, difícilmente va a seguir leyendo. Pero creo que el final es lo que engancha definitivamente al lector. Lo que tengas es sabor de boca. Efectivamente, no le quiero dar más importancia que al resto, pero sí me parece fundamental en ese aspecto. ¿Y el resto? Yo creo que tiene que ser un equilibrio. Ahí como novela te hablo más como lector que como tal, pero tiene que ser un equilibrio. Si no te engancha y si a las 40 páginas dices, pero esto de qué va, ya puedo tener el mejor final del mundo, pero es que no voy a ir. Tiene que estar equilibrado, que en el momento que las cosas empiecen a no cuadrar, a empezar a inventarse historias, a cosas que no son coherentes, ahí acabaste. Entonces tiene que ir todo, tendrá altibajos, pero tiene que ir todo a un cierto equilibrio. Una vez estuve en una charla que un escritor dijo que en la primera página ya tienes que poner una frase que enganche al lector, tienes que captarle. Si no le captas, le has perdido. Así que yo entiendo que efectivamente tienes que captarlo al principio, mantenerlo y que después le guste el final. O sea, tienes que tenerlo a tope. ¿Y tú, Magda, qué opinas? Que te tiene que enganchar al principio. Yo tengo un montón de libros empezados. Y soy incapaz
pero incapaz de seguir. Y aquí me ha dicho gente, dale una oportunidad, y sí, yo sí lo intento, lo juro, pero imposible. Pero hay mucha gente también que es incapaz de no acabar un libro. O sea... Por principios, yo no sé qué principios son esos, porque yo sé que si no me gusta, que Dios me perdone, si voy al infierno, pero no puedo terminar el libro, no puedo. ¿Y el resto sois así también? Si no os gusta un libro, lo dejáis, no le dais una oportunidad hasta el final. A mí de joven, de adolescente, me costaba mucho dejar un libro. Pero una vez cometí la barbaridad de, después de leer El Quijote, intentar leer El Amadís de Gaula. Y eso es infumable, o sea, es infumable. Al octavo caballero y dragón y tal, no, o sea. Y entonces tenía toda la vida por delante, era un tocho así. El Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula. ¿En valenciano o en español? No, en español, en valenciano hubiera durado un metro. Sí. Igual me hubiera gustado, pero hubiera durado. Yo quería preguntar, ¿habéis precipitado en vuestros libros el final? Porque ya lleváis mucho tiempo, ya lo tenéis muy pensado y quizá habéis sido más rápido en la escritura, una escritura vuestra, de lo que es el final, porque ya sabes que está ahí. ¿No vais al mismo ritmo o mantenéis el mismo ritmo? No sé si me entendéis. Es decir, tú vas capítulo a capítulo, y cuando de repente ya ves claro el final, como decías tú, Conchi, que ya lo tienes claro, ese mapa que sigues, y ya te estás arreglando, ya escribes más deprisa, lo precipitas un poco. No, porque se lo tengo que explicar al lector. Yo creo que no. Eso ya cuando me leáis y veáis los finales, pues ya diréis vuestra opinión, pero vamos, no, tienes que explicarlo y que le te queda claro. Y además, en mi caso, que yo escribo thriller, novela de misterio, tengo que atar muchísimas cosas. Tengo que dejar, y yo soy de las personas que lo ato todo porque me gusta que me lo aten todo. Así que no puedes dejar los finales de las novelas. Ha sonado más género erótico que misterio. No sé qué estáis pensando, me calenturientas. Yo sí. Pero vamos, y al atarlo todo tienes que alargarte, ¿no? Sí. Yo creo que sigo el mismo ritmo. Los relatos, los últimos relatos, Manuel. Yo, a ver, en este libro no, porque es fundamentalmente microrelato, creo que lo más largo son 3 páginas. En lo que estoy escribiendo últimamente, que ya estoy escribiendo un relato bastante más largo, me pasa lo contrario. O sea, digo, voy a ir acabando, no, pero espera, que no cogí esta, y ahora esta. Además a mí que me encanta hacer giros, digo. Y llega un momento que digo, tengo que acabar ya, porque... Creo que soy de 100 palabras, cuando veo que llevo unas 1500, pues... Lo precipitas, pero de comillas. No precipito, sino no termino nunca. me digo, deja de dar vueltas que ya. Bueno, yo veo que el final, cuando te acercas hacia el final, no es que intentes precipitar el final, sino que empiezas a entrar en esa fluidez a la hora de escribir, porque como que te vienen todos los flashes de lo que quieres y de lo que tienes en mente, y es como que tienes más agilidad a la hora de escribir, pero no creo que precipites el final. Pero que sí que a lo mejor tienes más agilidad porque ya tienes muy claro lo que quieres que vaya a pasar. Entonces sí que ganas un poquito de agilidad a la hora de escribir. Y una cosa, Yo sois... quiero preguntar. No, pregunta. A mí me gustaría saber, Emanuel, si va a sacar alguna vez lo que es una novela, no... Además, una novela. Una novela. Una novela. Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque no tengo ni idea. No tengo ni idea. La quiero escribir. Escribir sí. O sea, la voy a escribir. Otra cosa sacar. Otra cosa sacar. Eso es... Publicar es algo que ahora mismo me da una pereza. Yo, por ejemplo, me he leído tu libro, Black in Black. No, por ejemplo, no, es la única. Bien. Es mi lectora, no mi lectora, pero es mi lectora. A mí la verdad que me encantó el libro. Yo se lo dije a él, para mí había sido un maestro de la novela negra, porque él va por los finales a machete, ¿sabes? No te los esperas. Y sí que es verdad, de todos los relatos que tiene, para mí salen novelas de todos los relatos. Por lo menos una novela, vamos. ¿Sabes? Y yo se lo dije la otra vez que cuando iba a sacar una novela. Pues estoy estructurando en mi cabeza 2. Lo malo es que estoy estructurando 2 y todas en mi cabeza. Probablemente la escriba. Y aunque no la saque, te la mande. ¿Tiene final? Tiene final, sí, tiene final.
Bueno, ha preguntado alguien más. Sí, él quería preguntar. ¿Habéis cambiado alguna vez la historia a mitad de escribir? Sí. No. ¿Que haya dado algún giro? Sí. No, cambiar. Es decir, que el malo deje de ser el malo y sea otro, que el que iba para bueno. Teniendo en cuenta que yo no sé quién es el malo ni quién es el bueno. Tú sí, evidentemente, todas las veces. Yo me sorprendo. En micro no tienes tiempo. Sí que ha ocurrido que he empezado diciendo va a morir ella y muere él. Tú podrías ir a enfocar en una dirección y de repente... Eso sí, el cambio de dirección sí, eso sí me pasa. En mi libro es que casi te sale otro, ¿no? Sí. No, te sale otro porque es otra idea. Yo sí he tenido relatos que los he cambiado. Tenía una idea inicial y empiezas a escribir y de golpe esto. Piensas, dices, uy, esto a lo mejor es mejor y cambias completamente el relato. Sí, me ha pasado. Una cosa. No, a mí no me ha pasado. Bueno, a veces el final... Una pregunta, Marta. Porque hay novelas, perdona. Dices que no te ha pasado, pero hay novelas en las que canta que el autor se ha ido por los cerros de Úbeda y que cambia el final. Que cambia el final y que cambia el personaje. ¿Te has encontrado como lector? Que yo recuerde, ¿no? Hay muchas veces que sale y dices, uy, se ha ido. Cuando dices se le ha ido la pizza, se ha ido, iba muy bien, a la 328 la ha jorobado. O se ha leído el libro ese de tienes que elegir un esperado. Eso que era esperado, no esto. Sí, como pasa Y que de repente, no sabes dónde ha venido. pasa algunas en algunos thrillers, sobre todo, y que de repente te sale ahí el malo de la nada. Y dices, chungo. sin historia. ¿Qué os cuesta más? Aunque sepas, pero... ¿Qué os cuesta más construir, el bueno o el malo? El bueno. El malo sale solo. Es que, Yo a ver, a mí me pasa como lector, ¿vale? Y es por que los malos son muy tontos. Es decir, me encuentro con muchos malos a medio hacer. Sí, de un tío que es maquiavélico, se monta una historia, una cosa, te prevé el futuro, como el Palpatine de Star Wars, ¿vale? Con nieta y todo. Y de repente, por una tontada, lo rompe todo. Te cuentan a los James Bond, que te cuentan la trama, ahora voy a hacer esto y esto. Y Buen Te malo, va a cambiar el péndulo y te va y no sé qué, no sé qué. No te enrolles, ¿Te cuesta más crear el malo? Porque A mí me cuesta más porque yo investigo, pues, por ejemplo, en Oculto tras el cuadro, que es un asesino en serie, investigué asesinos en serie y es muy duro meterte en la cabeza de esos personajes que hacen esas brutalidades. Que, a ver, yo en los libros no cuento la brutalidad que hacen porque no soy morbosa, no me gusta eso, es horrible. Pero meterte en su cabeza, intentar pensar por qué lo hace, por qué le viene, porque casi todos tienen traumas o cualquier cosa, a mí me resulta muy duro y a veces se me ponen los pelos de punta trabajar con ellos. Y al final es lo que dices, si tú investigas ese tipo de personajes, realmente de una manera o de otra te das cuenta de que son víctimas. Sí. También, si miras su pasado. No todos. No todos. Es que siempre pensamos que tienen que tener algún No es tan trauma y psicópata. El Es cierto. psicópata sin empatía es un psicópata sin empatía. Sabéis que lo demás le da Sí, pero igual. bueno, pero hay que investigarlo primero para saber. Igual ha tenido una infancia No todos tienen infancia malísima mala. y... No todos tienen Hay infancia gente que no tiene empatía, o sea, que no lo lleva de serie. Ya está. Sí, que tiene que ir a la cárcel o limpiarse. Vale, Pero da igual, porque le gusta O lo que sea, o les ha hecho... Bueno, otros son banqueros. A mí me encanta escribir Otros son banqueros. personajes canallas, personajes malos pero con poco. No, bueno, decía que a mí lo que me gusta es que tengo muchos personajes que son canallas, que son malos, entre comillas, puede ser un asesino, puede ser, pero con unos códigos, con un honor, con... Bueno, hasta aquí sí, pero hasta aquí no. Elegantes. Sí. Como lo que te pasaba con el Padrino, que la cabeza a caballo, pero al final tú eras de los Corleones, pues... Sí, yo como de caballo me vivo mal, pero... Ellos tienen su código de honor peculiar. Es tu código de honor, pero es tuyo, no es el de los demás. Me gustan mucho ese tipo de personajes. Y luego la facilidad de matar. ¿No? Muchas veces la gente nos dice, Jolina, es que los escritores, mira cómo sois con lo fácil que realmente, qué facilidad tenéis a la hora de matar un personaje. No.
No, es que tenemos. Jill García decía que ella disfrutaba, que le resultaba muy fácil matar a los personajes en otro encuentro en Córdoba. Y decía, bueno, y a ver si me dais, porque aquí ya no sé cuántas formas más de matar, las he gastado todas. Yo tengo muchas. Pero es eso, que cuando tú acabas de decir, Manuel, llegó un momento que sí hay muchísimas formas de matar, pero quizá las reducimos un poco por no profundizar a por el lo que me decías tú, para quedarte ahí. Y es que es eso, que no... Yo hay veces que si leo un libro y pues es de matar, de tal, digo, madre mía de mi vida, si conozco a la escritora, digo, lo que sale de la cabeza de esta mujer, y yo me siento con ella a veces a comer. ¿Sabes? Madre de Dios, ¿esto está saliendo de tu cabeza? ¿De verdad? Me flipo. Eso me lo dice muchísimo mi hermana. Y gente... Y que parece normal. ¿Qué te ha pasado? ¿De dónde sacas eso? Y más que te conoce de toda la vida. Sí, no, pero me lo pone siempre que publico en Facebook, me pone un comentario. Lo tuyo no es normal. Documentarte es complicado, ¿eh? Que no se de matar gente, documentarte es complicado. Sí, es complicado. Sobre todo cuando viene la policía y tiene el historial de... No, describir las sensaciones. O sea, ¿tú has pensado lo que se siente cuando le rajas a un tío la garganta y te fluye la sangre a que huele? Descríbelo. Que no. Sí. Pero como dice Iván, en ese momento sacamos un poco lo que tenemos más en el contenido. Yo de hecho fui a la biblioteca precisamente a coger una serie de libros sobre psicopatía, psicópatas y todas esas cosas, y tuve que presentar un papel como que yo estaba escribiendo una novela porque no se creían que todo eso era para escribir un libro. Entonces sí que pero la gente lo ve raro. Va a salir un indicador en serio, va a salir. Siempre lo digo, como la veía que en Google el buscador de Google. Tenemos que estar seguidos por la policía. Pero que te fichas por la Guardia Civil, pero... Sale solo, el matar. Es el deseo más oscuro, ¿no? Que tenemos los seres humanos. No hace falta documentarte para sentir ese instinto de yo qué le haría. Porque tú eres persona, porque no se puede ir la cabeza. Es que a mí más que el olor de la sangre me interesa el por qué matar. ¿Sabes? Porque yo también he escrito sobre asesinatos y a mí me sale, yo no me documento. ¿Yo qué haría? ¿Cómo lo haría? La frase de te coges de mato. Yo mato como yo mataría. Claro, a ver, no es lo mismo si es un asesinato en concreto que, por ejemplo, si es un psicópata, ¿no? Que con un psicópata quizás sí que te tienes que documentar un poco más o yo qué sé. Pero luego es lo que dice ella, que en un momento dado, un asesinato que sale, cualquiera de nosotros, lo que dice ella, es un asesino puede común, ocurrir. claro. Pero un psicópata no, pero oye, matar a alguien. Y luego lo que hablamos. 4 o 5 a la semana no. Con Google y con bibliotecas y con todo, hoy en día tenemos acceso a todo. O sea, nos podemos convertir en verdaderos asesinos. Ahí tengo yo un inciso. A estas alturas, con la cantidad de información que tenemos al alcance, ¿cómo veis quizá que tenéis que documentar vosotros por vuestra línea de escritura? Ahora tendemos más a ¿fue primero el libro y luego el asesinato o del asesinato salió un libro? ¿Sabes lo que quiero decir? Se ha escrito un libro sobre el Bundy o quien sea y que sea tal. Pero ¿y esa persona, si la extrapolamos a día de hoy, tú creéis que sale de por sí? ¿O al tener tanta información iría más allá cogiendo de otros libros ya escritos y hace lo que aparece en el libro? O sea, ¿va a pasar a ser el perfil del asesino, quizá más ahora que tiene que hacer tantos libros, a imitar algo escrito? Asesinatos ha habido mucho antes de... Sí. Entre todo le está cargando con la responsabilidad de generar asesinos nuevos. El acceso a información sobre diferentes formas de matar, Sí, claro, imitadores sí, los delincuentes es lo mismo. Lo que pasa es que era más fácil intentar disimular que lo has matado para que no te pillen. Sí. Pero, o sea, matar a alguien es muy difícil. Bueno, matar a alguien de verdad es muy difícil. No hay intentado. Sí. Es muy difícil. La gente tarda en morirse, es complicado. Que no, es complicado, que tú le metes 4 cuchillas y que no se muere y sigue andando. O sea, lo he dicho antes, no he venido leyendo la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez lo borda, el tío se va andando sujetándose sus tripas. O sea, es muy difícil matar a alguien, hay que tener muchas agallas o estar muy bien. Otra cosa es que tengas información de cómo hacerlo para que no se note.
Nosotros yo creo que ellos lo que intentan explicar es que buscan la información. Claro. De todas maneras, lo que he hecho es saber lo que sí que es verdad, que hoy en día tienen más facilidad para buscar formas de matar, porque hay muchas maneras que te explican cómo hacer una bomba casera directamente. Entonces tenemos demasiadas formas de violencia. En la historia ya, en estos tiempos, demasiado. O sea, sí, el instinto es el mismo, pero son más creativos. Más artísticos. Gabriel quería más perfeccionado la técnica. Yo quería hacer una pregunta de mi poca experiencia en novelas. Cuando uno se plantea o se empieza a plantear un final de la novela, uno trata de buscarse que no sea predecible en la mitad de la novela cuál va a ser el final. Eso es un giro. Sí, sí. Que no sea predecible o que el lector diga, bueno, qué sé yo, como el Titanic, ¿qué hubiese pasado si Jack no se hubiese ahogado? ¿Cómo se sabe si va a ser abierto o cerrado el final? ¿Cómo se construye o desde qué momento se plantea el final de una novela? Y en mi caso, como comentaba antes, me empiezo a dar cuenta del final pues como a la mitad del libro. E intento dejarlo cerrado, o sea, todas las pistas que he ido dejando, que me las voy apuntando no con post-it, y yo soy un poco más desorganizada porque, como decíamos antes, me lo guardo todo aquí y sé las pistas que he ido dejando, y además como me lo leo 100.000 veces para que no se me olvide ninguna, pues los dejo, intento que queden cerrados y claros de por qué ha ocurrido todo. Aquí a lo mejor también influye un poco el género, ¿no? Porque claro, si tú haces un thriller y al final lo dejas abierto y no se descubre el asesino o no sé tal... La matamos. Claro, el género también y el tipo de historia te puede marcar un poco también la necesidad del tipo de final, a veces por el cliché del género que se espere o no. En ese sentido, ¿no? De todas maneras, también hay ahora unas novelas negras, más o menos que están de moda últimamente, que en lugar de hacer un final que tengas que intentar averiguar quién es el malo y tal, tú sabes quién es el malo desde el principio, quién es el asesinato, y lo que tratas de descubrir es cómo lo ha llevado a cabo. Eso también está muy de moda y sabes quién es. Sí, pero al final también llega el concepto del final cerrado, no sabes a lo mejor el asesino, sino pero completar. Sí. Solucionar el dilema que marca al principio. Teniendo un final abierto, tienes que tener claro que al asesino o quien sea tiene que tener una solución, porque si es un final abierto no sabes qué ha pasado al final, es lo que dice ella, matas al lector, el lector te mata. Y una cosa, sobre todo para vosotros que tenéis libros de relatos, porque vamos, concretamente para eso. Claro, al final, aunque tengan que ver o no entre sí, los relatos del libro, el libro es un todo, y tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. ¿Os coméis mucho la cabeza a la hora de ordenar los relatos? Pues eso, para que el relato del final sea de un tipo, sea de otro, cuál meto al principio, meto uno, saco otro. A la hora de ordenar los relatos dentro de un relatario, de una antología, ¿le dais también esa importancia al final y al orden, en realidad, de los relatos? ¿O? Yo te puedo hablar de mi caso, de este libro. Yo tengo muchos amigos microrelatistas, he leído muchos libros de microrelatos y el problema siempre es la estructura. La estructura es, si tú tienes 90 microrelatos que cada uno habla de una cosa, ¿cómo lo estructuras? ¿Pones uno detrás de otro? ¿Cómo lo haces? Y a mí este libro en concreto se me ocurrió, por eso no puedo escribir otro, porque ya se me ocurrió la idea buena, lo estructuré como es un CD. Hay 7 canciones míticas, empiezan por Painted Black y acaban por Black is Black. Y entonces, los relatos Highway to Hell, los más infernales, los más tal, Imagine, los más imaginativos, más fantásticos y tal. Lo fui agrupando, All You Need Is Love, los más ñoños. Si queréis algo ñoño, All You Need Is Love. Bueno, lo fui agrupando como un disco, como un CD. Entonces sí que tiene una estructura, pero es difícil, es muy difícil encontrar una forma de estructurar relatos. ¿A lo mejor dejaste los más impactantes para el final o dejaste...? Dejé los más negros, dejé el último que es Black is Black, y luego le añadí un bonus track, que fue una venganza personal que nadie ha entendido, que lo explico siempre,
porque a mí siempre me fastidió mucho, es algo relativamente moderno, los CDs. Tú eres fan de Sabina o de Bruce y vas cuando saca el disco y vas a comprarlo, el primero, y está, a mí, 20 euros. Y un año después, Sabina, o Bruce, bueno, Bruce no entendemos, Sabina o el otro saca el mismo disco con un bonus track. ¿Y qué haces? ¿Te lo vas a comprar por una canción? Y lo pone a 15 euros. ¿Qué? Vas y le mandas. Vas y le mandas, ahí está. Entonces yo dije, por el mismo precio voy a poner un bonus track. Lo regalo, lo puse un bonus. Nadie lo entendió. Mis fantasmas son míos. Bueno, peor era cuando venían la última canción de 10 minutos y terminaba la canción y había un silencio largo Y luego había otra. Lo siguen haciendo. Cada vez menos porque... Es como si metieras al final del libro 50 páginas en blanco. Conozco un chico que compone y luego metes otro. Hizo un CD que se llama Cortes Ocultos y después de la última canción dejó un silencio y mete una canción. Y yo le dije, ¿pero cómo se te ocurre? Y dijo, menos mal, eres el único que la ha oído porque nadie, todo el mundo le da CD. Y dice, no la ha escuchado nadie, esa canción se llama Cortes Ocultos, yo creí que era un guiño. Pero es que nadie, claro, tú llegas y pasas, pum, pongo la radio. Acabo el CD. ¿Y tú, Iván, por estructura de...? Pues sí, la verdad es que fue un poco complicada porque, como os he dicho antes, están más o menos casi todos relacionados. Entonces, al principio decidí poner un miedo infantil que tenemos todos a la oscuridad y al final dejé uno que se llama Aún no recuerdas nada, que es un psiquiatra un poco peculiar, que es un personaje que sabía que iba a gustar y al final gustó más de lo que yo pensaba y lo dejé al final. Aparte de por lo impactante, porque era como esa puerta abierta a una posible continuación con el siguiente libro. Ahí la golosina, ¿no? Sí. Mira, ya aguanto un poco del bonus track con los finales. A veces, incluso teniendo final cerrado y tal, se añaden epílogos para contar cosas que parece que no. ¿Os parece que los epílogos, y también lo abro un poco también a los demás como lectores o como escritores también, ¿os parece que realmente el epílogo es que viene bien, ¿no?, contar algo que se ha quedado corto de otra manera y tal? ¿O es una carencia de que no se ha sabido finalizar bien y meto los epílogos para terminar de explicarme? ¿Cómo veis esto? Pregunto. Yo creo que al final del libro termina, ¿vale? Evidentemente. Termina. Te he cerrado todo. Pero ahora quieren saber qué ocurre con los personajes. Y a lo mejor pues hay que meter un epílogo para que sepan qué ocurre después de todo lo que ha ocurrido. El libro está cerrado, pero... ¿Y ahora qué les pasa a los personajes? Y te hacen un pequeño resumen de lo que ocurre. 10 años más tarde. No, un mes después, o a la mañana siguiente. Hombre, normalmente es eso, el epílogo también un poco ayuda, es un final abierto, a iniciar otro, o a dejarte con el intriga de lo que va a pasar después. Y al cabo también se hace un poco abuso de lo que es el epílogo. Mucha gente dice, hostia, el epílogo está un poco de moda, voy a poner un epílogo, el prólogo a lo mejor. También se está usando un poco del prólogo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, quizás por lo que significa cada uno, pues la gente quiere meter un poco ese estilo o ese recurso. Entonces, bueno, pero al fin y al cabo yo pienso que los epílogos van bien en finales abiertos más que finales cerrados. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, no... Proponemos una última actividad que es súper rápida, ¿vale? Y una de... Bueno, yo dejo el micro. Una de las cosas que Daniel y yo habíamos pensado es que, como hay diferentes géneros literarios, os vamos a dar un género literario a cada uno de vosotros y nos tenéis que decir cómo va a ser el final de este evento de escritores y lectores con el género que nosotros os vamos a dar. ¿Vale? Yo haría un cambio. Porque sí, Javier Torres no está. Pero ese dáselo a otro. Yo se lo voy a dar a Iván. Sí, ya lo voy a Entonces, Iván, yo quiero que tú nos hagas un final con género romántico de este evento, que es muy romántico, y nos das un género romántico de este evento. Yo creo que es sencillo. Al fin y al cabo, este es un encuentro de amigos más que de escritores. Entonces creo que un buen final para el género romántico sería que todos los que estamos aquí
siguiéramos siendo esa pequeña piña, apoyándonos y siguiendo en futuros eventos, que al fin y al cabo es como una excusa para juntarnos todos. Entonces creo que eso sería un buen final para una novela romántica. Muy chulo. Conchi, un final cómico para este evento. Pues nos salimos de aquí, nos vamos de copas todos borrachos en un bar haciendo mucha. Bueno, Es que lo que ocurra ahí será cómico, pero hay que vivirlo. con divertida consecuencia. 100 formas de matar al DJ. ¿Quién más son que chupar? ¿Este final está basado en hechos reales? ¿Qué va? Muy curioso. Sí, Conchi nunca se dentista. Mira, la boca la desabona porque ella se la ha bebido o a ti. Ahora, a ver, Marta, tú tienes que hacer un final histórico. Lo de la pica ahora me recuerda más a los Juegos de Tronos, que lo tengo que hacer. Lo de la cabeza de la pica. Pues salimos todos sobre caballos vestidos de Juanas de Aragón. Todos de Por Juanas de todo Aragón. Madrid. Después de haber cruzado de copas, todo el resto. Además se puede mezclar porque también... Pero Para eso también hay que ser muy mañana amigos. no nos acordamos de nada. Seguimos la generación. Bueno, te toca el fácil. Final de terror y fantasía. Final de terror y fantasía. Vale. Hostia. Es algo como de interpúblico. ¿Has visto Corre? Final de terror y fantasía. Joder, pero son dos géneros distintos. Elige. De terror. Eso es fácil. De terror tiene Te metes un vampiro y de terror con fantasía. No, bueno, terror no, tampoco. Yo iría un poco más negro. En el quinto encuentro de escritores y lectores, todo iba sobre ruedas hasta que el móvil de Luz Destello estalló. Alguno de aquellos lectores había desfigurado a uno de los organizadores. Desde entonces, cada vez que se encuentran, desaparece un escritor. Es el fantasma de Lourdes, es el asesino vestido libre. Con café libre, lo sabéis.